Hola, somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Hola, qué bueno que nos acompañas hoy. Vamos a explorar juntos algo bien interesante sobre negociación. Viene de la experiencia de, un ex negociador de rehenes del FBI, Chris Voss, y su libro Rompe la barrera del no. Tenemos aquí unos extractos de la traducción al español, y la idea, es desmenuzar algunas tácticas clave que esta gente del FBI desarrolló, no en un aula, sino en situaciones de vida o muerte. Y ver cómo nos podrían servir a nosotros, ¿no? En cosas menos intensas. Exacto. Y fíjate que lo más interesante es el contraste que plantea Voss. Por un lado, tienes la negociación, digamos, tradicional, la que enseñan en escuelas de negocios, ¿no? Muy enfocada en la lógica, en la razón. Ajá, como lo del BATNA y eso. Justo. El BATNA, tu mejor alternativa si no hay acuerdo, la SOPA, que es la zona donde se pueden negociar, todo muy racional. Y por el otro lado, el método del FBI que mencionas, de Kahneman, ¿te acuerdas? El sistema 1, el rápido, el instintivo, el emocional. Y el sistema 2, más lento, lógico, y dice que casi siempre, negociamos con el sistema 1. Las técnicas clásicas como que lo ignoran un poco. Él mismo cuenta, ¿no? Que fue a un curso en Harvard y al principio se sintió medio intimidado, pero luego, órale, vio que sus técnicas de campo, las del FBI, funcionaban increíblemente bien, incluso contra estudiantes súper entrenados en lo clásico. Sí, dice que con una sola técnica los desarmaba en los simulacros. ¡Wow! Interacción humana, muy compleja, llena de miedos, de deseos, de percepciones que a veces ni son racionales. Hay que saber leer y manejar todo eso. Ok, pues entrémosle. Una de las primeras herramientas que menciona Voss suena sencilla, escuchar activamente. Pero dice que la mayoría, la verdad, estamos pensando en qué vamos a contestar y casi no pelamos al otro. Es que va más allá de solo oír, ¿sabes? Él propone llevarlo a otro nivel con la técnica del reflejo o mirroring. Pero ojo, no es imitar gestos como si fueras un espejo literal. Ah, ok. Entonces, ¿qué es? Es repetir las últimas, digamos, 1, 2 o 3 palabras clave que dice la otra persona. Pero, a ver, repetir así nomás, ¿no suena medio mecánico o hasta raro? Podría sonar raro si lo haces mal, claro. La clave está en el tono. Tiene que ser un tono calmado, curioso, como preguntando, ¿perdón? ¿Dijiste? La intención no es copiar, es más bien decir, ayúdame a entender. Ajá. Voss lo llama un truco mental Jedi, fíjate, porque apela a un instinto que tenemos, la isopraxis. Nos sentimos cómodos con lo que se parece a nosotros, con quien parece estar en la misma frecuencia. Crea conexión casi sin que te des cuenta. Menciona un estudio muy curioso, ¿no? De un tal Richard Wiseman con meseros. Sí, buenísimo ese. Resulta que los meseros que simplemente repetían la orden del cliente tal cual, o sea, usando el reflejo, recibieron un 70% más de propinas. 70%, no manches. Muchísimo más que los que usaban frases amables como «claro que sí» o «excelente elección». Parece que esa simple repetición hace que la gente sienta que de verdad le escuchaste, que entendiste. Tiene sentido. Cuenta que lo usó en situaciones súper tensas, como un atraco a un banco por allá de 1993. Repetirle las últimas palabras al ladrón mantenía el diálogo fluyendo, le permitía sacar información vital sin confrontarlo directamente. Entiendo. Y junto con el reflejo está la voz. Voss insiste mucho en eso. Usar un tono calmado, pausado, lo llama la voz del locutor de radio de medianoche. Ajá, así le dice. Sí, una voz suave, tranquila, que inspire confianza. Nada de sonar agresivo o muy asertivo, porque eso, dice él, casi siempre cierra la comunicación. Qué loco cómo algo tan sutil, el tono o repetir 2 palabras, puede cambiar tanto la dinámica, ¿verdad? Totalmente. Ahora, otra técnica que me llamó mucho la atención es la de etiquetar emociones. Porque lo clásico es separa a la persona del problema, o sea, ignora las emociones, y Voss dice, no, al contrario. Exacto. Su argumento es que muchas veces las emociones son el problema, o por lo menos son la llave para encontrar la solución. Etiquetar es, básicamente, ponerle nombre a la emoción o a la dinámica que estás viendo en la otra persona. ¿Cómo? ¿Diciendo qué? Usando frases como «parece que te sientes»,
Suena como si estuvieras. Percibo que. Es una observación, no una acusación. Pero, ¿y si te equivocas? O si la otra persona siente que la estás analizando como si fuera su terapeuta, ¿no puede ser contraproducente? Es un riesgo, sí, pero fíjate cómo están formuladas las frases. Parece que, suena como si. Eso invita a que te corrijan si te equivocas. No, no es eso, es que. Y lo más interesante es el efecto que tiene en el cerebro. Ver, cuéntame eso. Hay estudios, como uno de Matthew Lieberman, que muestran que cuando le pones nombre a una emoción negativa, dices, parece que estás frustrado, disminuye la actividad en la amígdala. La amígdala, la del cerebro. Esa mera, el centro del miedo. Y al mismo tiempo se activan áreas más racionales. O sea, literalmente le bajas el volumen a la intensidad de la emoción negativa. A esto vos lo llama empatía táctica. ¿Empatía táctica? Sí, que es entender el punto de vista y los sentimientos del otro para poder conectar e influir. Ojo, sin necesidad de estar de acuerdo con ellos. No es sentir lástima, es comprender desde dónde está hablando. Cuenta una anécdota fuerte de eso, ¿no? En Harlem, con unos fugitivos. Sí, estaban atrincherados, sin teléfono, hablaban a gritos por la puerta. El equipo de voz usó una etiqueta clave. Le dijeron, parece que no quieren volver a la cárcel. Directo al miedo principal. Algo de confianza. Órale. Y también sirve para desactivar cosas negativas antes de que crezcan. Hay una técnica relacionada que llama autoacusación o auditoría de acusaciones. ¿Cómo es eso? Pues básicamente haces una lista mental de las peores cosas que la otra parte podría estar pensando o podría decir de ti. Y las dices tú primero. Tú mismo te acusas. Ándale. Por ejemplo, si eres abogado de una empresa grande negociando con una chiquita, podrías empezar diciendo algo como, miren, probablemente están pensando que somos la típica corporación gandalla que viene a aprovecharse y a imponer condiciones. Ya veo, pones las cartas sobre la mesa. Justo. Al decirlo tú, le quitas fuerza, desarmas esa acusación antes de que la usen en tu contra. Es como sacar el veneno, ¿no? Sí, como quitarle el aguijón. Ahora, vayamos a algo que a mí me sonó súper antiintuitivo. Vos dice que no siempre hay que ir por el sí, que de hecho el no es valiosísimo. Sí, eso choca de frente con toda la cultura de ventas y negociación tradicional, donde parece que el único objetivo es arrancarle un sí al otro como sea, ¿no? Totalmente. Bueno, pues vos argumenta que un sí que consigues muy rápido muchas veces es falso. Es un sí para quitarte de encima o por compromiso, pero sin convicción real. Ok, ¿y por qué dice que el no es bueno entonces? Porque el no le da a la persona una sensación de seguridad, de control. Decir no es afirmar su autonomía, es mantener las cosas como están, que es donde se siente segura. Relaja. Y entonces está más dispuesto a escuchar tu propuesta de verdad, a considerarla genuinamente. O sea que el no... El no no es el final. Muchas veces es el verdadero comienzo de la negociación. Qué interesante. Por eso él sugiere hacer preguntas que casi invitan al no, ¿verdad? Exacto. En lugar del típico, ¿tiene un minutito?, preguntar, ¿es un mal momento para hablar? Claro, es más fácil decir, no, adelante. Justo. La gente se siente más cómoda diciendo ese no y como resultado te prestan más atención. O el ejemplo que pone de una negociadora del FBI con un jefe medio celoso. En vez de pedirle permiso para hacer algo, le preguntó, ¿usted quiere que el FBI quede mal parado con esto? La respuesta obvia es no. Claro. Y ese no abrió la puerta a discutir cómo hacerlo bien. De hecho, Voss cita un estudio donde un guión para recaudar fondos diseñado para obtener noes estratégicos recaudó un 23% más que el guión tradicional que buscaba puros síes. Impresionante. Entonces, a ver, si el sí rápido nos sirve mucho y el no es útil, ¿cuál es la meta final de todo esto de escuchar, reflejar, etiquetar? El santo grial, digamos, es lograr que la otra parte diga así es. Así es. Sí. Ojo, no tienes razón. Tienes razón muchas veces es una forma educada de decir, ya cállate, déjame en paz. Jaja, sí. El clásico sí, lo que tú digas. Ándale. Así es diferente. Es una señal de que la persona se siente completa, total, profundamente comprendida. Es como si le cayera el 20 a ella misma, una epifanía. Hay una historia muy poderosa sobre eso en el libro, ¿no? De un secuestro en Filipinas. Sí, la de Jeffrey Schilling secuestrado por el grupo de Abu Zabaya. Llevaban meses atorados.
Los secuestradores pedían $10 millones por supuestos daños de guerra. El equipo de Voss le dio instrucciones al negociador filipino Benji, ¿Qué le dijeron que hiciera? que usara intensivamente todas las técnicas de escucha activa. Pausas, reflejos, etiquetas, parafrasear, todo, hasta que pudiera hacer un resumen perfecto del mundo según Abu Zavalla. Tenía que poder describir la situación tal y como la veía el secuestrador. ¿Y funcionó? Después de que Benji hizo ese resumen súper detallado, describiendo las frustraciones, las razones, todo desde la perspectiva de Zavalla, hubo un silencio largo en la radio. Y finalmente, Abu Zavalla dijo, literal, así es. ¡Wow! A partir de ese instante, la demanda de los $10 millones desapareció. Nunca más la volvieron a mencionar. Eventualmente, Schilling pudo escapar. Ese, así es, fue el punto de quiebre, porque Zavalla sintió que por primera vez alguien realmente lo había entendido. ¡Qué fuerte! Lograr ese así es parece ser la clave, entonces. Ahora, una vez que construyes esa conexión, ¿cómo avanzas hacia un acuerdo real, sin romperla? Vos habla de crear una ilusión de control. Correcto. A la gente le choca sentir que le dicen qué hacer. Necesitan sentir que ellos están tomando las decisiones, que tienen el control, aunque tú estés guiando el proceso. Y para eso están las preguntas calibradas. ¿Preguntas calibradas? Son preguntas abiertas. Casi siempre empiezan con cómo o con qué. No buscan un sí o un no. Buscan que la otra persona piense, reflexione y sobre todo proponga soluciones. Le das el volante, o al menos eso siente. ¿Me das ejemplos? Un clásico es ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Dicha con calma, no como reclamo. Invita al otro a ponerse en tus zapatos, a considerar tus limitaciones. Ok. Otro es ¿qué es lo que estamos tratando de lograr aquí? Sirve para reenfocar cuando la cosa se empieza a desviar. La idea es hacer preguntas que hagan que el otro trabaje para ti, que sienta que él está encontrando las respuestas, aunque tú estés calibrando la dirección. Hay una anécdota buena de eso, de un paciente que se quería ir del hospital. Sí, el tipo quería irse antes de tiempo. El médico, en lugar de ordenarle que se quedara o discutir, empezó a usar preguntas calibradas. ¿Qué es eso tan importante que tiene que hacer afuera? ¿Y cómo podríamos ayudarle a resolver eso desde aquí? Ajá. Al hacer que el paciente verbalizara sus problemas y viera que le ofrecían ayuda para resolverlos dentro del hospital, el mismo paciente acabó decidiendo quedarse. Él tomó la decisión. Claro, sintió que él tenía el control. Exacto. Y esto conecta con otra idea clave de Voss. Un sí no sirve de nada sin un cómo. Puedes lograr que alguien diga sí acepto, pero si no definen juntos cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a implementar, es puro aire. Hay que aterrizarlo. Totalmente. Hay que preguntar, ¿cómo vamos a asegurarnos de que esto funcione? ¿Cómo sabremos que vamos por buen camino? ¿Y qué pasa si las cosas se tuercen? ¿Cómo lo vamos a manejar? Estas preguntas no solo hacen el acuerdo real, sino que obligan a la otra parte a pensar en la ejecución, a comprometerse con ella, a sentirse dueña de la solución. Y también menciona algo de pensar en los que no están sentados negociando, ¿no? Importantísimo. El nivel 2 le llama. Siempre hay gente detrás, ¿no? El jefe, el equipo, la familia. Hay que preguntar, ¿cómo afecta esto al resto de tu equipo? ¿Quién más necesita estar de acuerdo con esto para que funcione? Para evitar sorpresas después. Justo. Para que no llegue alguien después a decir, a mí no me preguntaron y tiré todo. Las preguntas calibradas ayudan a que tu contraparte piense en esos otros actores y los alinee desde el principio. Ok. Ya casi para cerrar. Hablemos de dinero y de lo inesperado. Voss tiene un modelo específico para regatear el modelo Ackerman. Sí, es un método bastante estructurado para negociar precios. Cuenta que lo usó para comprar su camioneta. La idea es, primero, fijar tu precio objetivo, lo máximo que estás dispuesto a pagar. ¿Y luego? Tu primera oferta debe ser bastante baja, como el 65% de ese objetivo. Luego vas a recibir contraofertas, claro. Ahí usas empatía, preguntas calibradas, para resistir y mostrar que es difícil para ti subir. Después, haces ofertas incrementales, pero cada vez más pequeñas. Subes, digamos, al 85%, luego al 95% y finalmente ofreces tu 100%, tu precio objetivo. Y ya. Ahí acaba.
casi. El toque final es que esa última oferta, tu precio tope, sea una cifra muy específica, no redonda. Por ejemplo, en lugar de 32,000, ofreces 31,734,88 centavos. Jaja, ¿así de específico? Sí, porque eso da la impresión de que exprimiste hasta el último centavo, que ya no hay más de dónde rascar. A veces, incluso, añadir algo pequeño, no monetario al final, refuerza esa idea de llegué a mi límite absoluto. Suena súper calculado, la verdad. Lo es. Y por último, habla de los cisnes negros. ¿Qué onda con eso? Ese concepto lo toma de Nassim Taleb. Los cisnes negros son esas piezas de información que son totalmente desconocidas, impredecibles, pero que si llegas a descubrirlas, ¡pum!, cambian por completo el juego de la negociación. ¿Cómo qué tipo de información? Pueden ser muchas cosas: motivaciones ocultas, restricciones que no te han dicho, miedos profundos. Todos tenemos puntos ciegos, cosas que asumimos del otro y que chance no son ciertas. Encontrar esos cisnes negros requiere tener la mente súper abierta, ser muy curioso y escuchar más allá de lo que te dicen directamente. El ejemplo que pone es muy fuerte, ¿no? El de William Griffin en 1981. Trágico, sí. Fue el primer caso documentado de un secuestrador que mató a un rehén justo al cumplirse el plazo que había dado. El cisne negro, que lamentablemente no descubrieron a tiempo, era que la verdadera motivación de Griffin no era el dinero que pedía. ¿Entonces qué era? Quería provocar que la policía lo matara. Buscaba un suicidio por policía. Saber eso habría cambiado totalmente cómo se manejó la negociación. Híjole, qué fuerte. ¿Y cómo encuentras esos cisnes negros? ¿Qué recomienda vos? Dice que es clave tratar de entender la religión del otro. Y no se refiere necesariamente a la religión formal, sino a su cosmovisión, a sus valores más profundos, a aquello en lo que cree ciegamente, lo que de verdad lo mueve. Entiendo. Comparte un caso de un granjero que se atrincheró en Washington, D.C. con un tractor que supuestamente estaba lleno de explosivos. Resultó que el tipo tenía una fe cristiana muy, muy profunda y sentía que todo era una prueba divina. ¡Wow! Descubrir eso fue el cisne negro. El negociador pudo entonces apelar a esa cosmovisión, usar un lenguaje que resonara con él, como la referencia bíblica del amanecer del tercer día. Y eso fue lo que finalmente lo convenció de rendirse pacíficamente. Fascinante. ¿Cómo conectar a ese nivel puede cambiarlo todo? Bueno, pues resumiendo un poco todo lo que exploramos hoy con vos y su experiencia del FBI, parece que la clave de la negociación va mucho, mucho más allá de la pura lógica y los argumentos, ¿no? Totalmente. Se trata de conectar a un nivel humano profundo, de entender y saber manejar la psicología, las emociones, las propias y las del otro. Vimos herramientas muy concretas: el reflejo para crear sintonía, el etiquetado para validar y desactivar negatividad, el poder estratégico de buscar el no y el así es para asegurar que te entiendan de verdad, y las preguntas calibradas para guiar la conversación dando control. Y aunque suenan como de película de acción, la idea es que estas herramientas nos sirven a todos, en el día a día. Definitivamente. Y es importante recalcar: no se trata de manipular en un sentido negativo. Se trata de comunicarse de forma más efectiva, más real. De poder descubrir qué es lo que verdaderamente le importa a la otra persona, más allá de su posición inicial, para así poder construir acuerdos que sí funcionen, que se sostengan, porque atienden esas necesidades de fondo. Sirve para pedir un aumento, para resolver un pleito con tu pareja, para todo. Claro. Y bueno, para cerrar, nos queda una pregunta flotando, ¿no? Si gran parte del poder en cualquier interacción, no solo en una negociación formal, está en descubrir lo que no se ve a simple vista, esas emociones escondidas, las motivaciones reales, los cisnes negros, ¿qué dinámicas que no reconocemos estarán moldeando nuestras propias conversaciones diarias, nuestras decisiones, nuestras percepciones, incluso cuando no creemos estar negociando? Buena pregunta. ¿Qué podríamos descubrir de nosotros mismos y de los demás si empezáramos a aplicar esta lente de curiosidad y de escucha profunda a nuestra propia vida cotidiana? Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda,
Un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.